¿De qué está hecho el Evangelio? Cuando comienza el Evangelio, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en el Evangelio de Marcos. Cuando comienza el Evangelio se nos dice más o menos lo siguiente. Cuando arrestaron a Juan el Bautista, Jesús salió a predicar. Decía: se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de los cielos. Conviértanse y crean en la buena noticia. Ustedes verán cómo en la primera página del Evangelio de Marcos se nos anuncia que ese es el fondo del Evangelio de Jesús. Habían arrestado a Juan, lo cual quiere decir que el profeta anterior a Jesús había perdido ya la posibilidad de anunciar y de proclamar. Y quizá es ese el hecho que arrastra a Jesús a salir a predicar y a comenzar su ministerio. Decía: se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo hace referencia a las expectativas y a las esperanzas del pueblo de Israel. La vida del pueblo de Israel había sido una vida de espera. Y había sido una vida de espera porque desde que Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor, habían estado aguardando la reinstalación, la reconstrucción del pueblo de Israel. En el año 587 antes de Cristo, Babilonia arrasa Jerusalén. Y desde entonces Israel empieza a esperar que vendrá alguien que podrá realmente volver a devolverle a Israel su grandeza y devolverle a Israel su esplendor, el esplendor que había tenido bajo David y Salomón. Se ha cumplido el tiempo. Es una expresión que significa que ya podemos dejar de esperar, que ha llegado el cumplimiento de las promesas. Se ha cumplido el tiempo significa que ahora, en este mismo momento, empieza a cumplirse todo lo que el pueblo de Israel había estado aguardando. Se ha cumplido el tiempo. Ya llega el reino de Dios. Y para los israelitas esa expresión, ya llega el reino de Dios, implicaba muchas cosas. Ya llega la recuperación del trono de David. Ya llega la independencia sobre los romanos. Ya llega la capacidad de poder recuperar la posesión de la tierra y de poder volver a ser un pueblo en libertad. Eso era lo que ellos esperaban y eso era lo que ellos creían que era el reino de Dios. Se ha cumplido el tiempo, ya llega el reino de Dios. Pero Jesús anunciaba un reino de Dios diferente. Para poder entender lo que Jesús quiere decir con la expresión reino de Dios, hay que comprender el anuncio que Jesús hace. ¿Qué es lo que Jesús anuncia? Piénsenlo bien. ¿A qué es a lo que dedica Jesús toda su vida? Naciendo en un portal, en un pesebre, haciéndose hombre, anunciando todas sus palabras con parábolas, con milagros, entrando a la casa de los pecadores para comer en casa de los pecadores, subiendo a Jerusalén, muriendo en una cruz. ¿Qué es lo que Jesús anuncia con su vida? No anuncia una nueva moral, eso no es verdad, al menos no es lo más importante. No anuncia unas normas de cómo hay que ser hombres o mujeres, no, eso no es lo importante. No anuncia una filosofía, no anuncia una ideología, no anuncia una forma de pensar. ¿Qué anuncia Jesús? ¿Cuál creen ustedes que es el anuncio central del Evangelio? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere comunicar en el Evangelio? El amor, bonito, ¿qué más? El perdón, la humildad, la paciencia. Nos muestra una manera de vivir, que es la manera de vivir de Él. Cambiar el reino de Dios, pero estamos intentando saber qué es el reino de Dios. ¿Ah? Una nueva forma de vivir.
La paz, la entrega, acaban de decir por ahí. La misericordia, qué palabra tan bonita. Juntemos todas esas y les hago otra preguntita. Juntemos todas esas y les hago otra preguntita. Resulta que Jesús viene a anunciar, hemos dicho acá rápidamente, una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir supone amor, misericordia, perdón, vida verdadera, servicio, paz, paciencia, todo eso que hemos dicho en este momento. ¿Conocen ustedes a alguien que su manera de vivir sea amor, misericordia, perdón, servicio, entrega, paz, paciencia, humildad? ¿Conocen ustedes a alguien que sea así? ¿Sí? ¿A quién? A Dios Padre. Luego, ¿qué viene a anunciar Jesús? Al Padre. Esa es la gran revelación del Nuevo Testamento. La manera de vivir que viene a anunciar Jesús, el reino de Dios, es el reino del Padre, es el rostro del Padre, es la vida del Padre. Durante siglos la humanidad se había imaginado a Dios. Nos lo habíamos imaginado poderoso, nos lo habíamos imaginado terrible, nos lo habíamos imaginado lleno de esplendor, lleno de gloria, nos lo habíamos imaginado castigador, exigente, extremo, radical. Y Jesús viene y dice amor. Jesús viene y dice servicio, misericordia, humildad, entrega, una nueva manera de vivir. Sean santos como santo es su Padre. Ese es el anuncio del Evangelio. Es la nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir es la manera de vivir de la dicha, de la alegría. Por eso Jesús dice, felices, felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices ustedes cuando los persigan, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y perdónenme, ¿conocen a alguien que sea pobre, manso, hambriento y sediento de justicia, con lágrimas en los ojos, limpio de corazón, misericordioso, trabajador de la paz y perseguido sin tener la culpa de nada? Y de nuevo decimos que ese alguien es Jesús, pero Jesús es así porque es la imagen perfecta de aquel que es así, el Padre. Se ha cumplido el tiempo, ya llega el reino de Dios, que significa les voy a mostrar el rostro de mi Padre. Les voy a revelar lo que es el Padre. Les voy a decir cómo es el amor de Dios. Les voy a hacer entender de qué manera es Dios. A Dios nadie le ha visto nunca, dice el Evangelio de Juan, y añade, su Hijo único nos lo ha dado a conocer. Luego ya no podemos decir que no sabemos cómo es Dios. Mira a Jesús y entiendes al Padre. Mira actuar a Jesús y ves actuar al Padre. Mira vivir a Jesús y ves la nueva vida, esa vida que es la vida del Padre. Pero ¿qué se necesita para vivir ese reino de Dios que Jesús nos anuncia? Solo se necesitan dos cosas. Primero, conviértete. Y segundo, cree en el Evangelio. Primero, conviértete. La palabra conversión es una de las palabras más profundas y más complejas que aparecen en el Evangelio. Hay dos maneras de mirarla. Una manera de mirarla que es muy bella. La palabra conversión es la manera de decir en español una expresión griega, metanoia, methanus.
que significa ir más allá del nous. El nous es la mentalidad, es la forma como pensamos, la forma como, digámoslo de una manera más exacta, la forma como comprendemos la existencia. Eso es el nous. El methanous, la metanoia, significa cambiar de manera de comprender la existencia, cambiar de mentalidad. Es como lo traducen rápidamente en la mayor parte de las ocasiones. Luego, para poder vivir la experiencia del Padre, hay que cambiar de manera de entender la existencia. Fíjate que lo que te pide el Evangelio, en principio no es que tienes que cambiar tú, es cambiar tu manera de comprender la vida, es cambiar tu manera de abrirte a la vida, es cambiar tu forma, tu conciencia de entender la existencia. Para empezar a entender la existencia, Dios mente. Para empezar a entender la existencia a partir del Padre. La segunda manera de entender la palabra conversión para mí es muy hermosa, es bellísima. Es la palabra griega epistrefo. Y epistrefo significa regresar. Luego, para poder vivir el reino de Dios hay que regresar. Epistrefo, regresa, regresa. Fíjense qué invitación tan hermosa la que nos hace Dios. Se ha cumplido el tiempo, ya llega el reino de Dios. Lo único que se necesita es que regreses. Que regrese ese hijo que se marchó de casa. Que regrese al hogar. Regresa, por favor. Hay alguien que te está esperando. El amor, vale la pena decirlo, el amor es una espera. El que no espera no sabe amar. Amar en el fondo es esperar. Un padre, una madre que sabe esperar, deja una lucecita encendida en la sala o en el porche de la casa. Deja una lucecita encendida para el hijo que vendrá a altas horas. Porque el amor de una madre o el amor de un padre es un amor de espera. Y el amor de Dios es un amor de espera. Para poder vivir el reino de Dios, epistrefo, regresa, por favor. Es necesario que regreses. La vida de los hombres es una vida de lejanías. En cuanto crecemos nos empezamos a alejar. Nos alejamos del hogar, nos alejamos de nuestros padres, nos alejamos de nuestros deseos de niño, nos alejamos de nuestra inocencia, nos alejamos de los momentos más lindos de nuestro pasado, nos alejamos del colegio en el que crecimos, nos alejamos de los maestros que nos marcaron con su vida, nos alejamos de los amigos de la infancia y podríamos decir que vivir es alejarnos. Vivimos alejándonos cada vez más y más. En este momento que estamos viviendo de la historia de nuestro país, qué lejos está yendo la gente. La gente huye a otros países, huye a otros continentes, alejándose y alejándose de aquello que una vez vivieron. Y la voz de Dios es la voz que nos pide que hagamos el viaje contrario. Regresa, regresa, que para poder vivir la nueva vida del Padre, esa vida que entendemos como amor, humildad, servicio, misericordia, para poder vivir esa nueva manera de vivir, es necesario regresar de lo lejos que nos hemos ido. Regresa. Para poder vivir el reino de Dios, conviértete. Primero, regresa, cambia de mentalidad y cree. ¿Cree en qué? Cree en el Evangelio. La palabra Evangelio es hermosa. La palabra evangelio significa buena noticia. Pero miren, para que entendamos lo que significa buena noticia, ¿qué es hoy en día una buena noticia? Hombre, hoy en día una buena noticia sería que nos dijeran que no va a haber más secuestros. Una buena noticia sería que se firmó la paz. Una buena noticia sería que nos dijeran que los terroristas andan arrepentidísimos, que prometen que no lo van a volver a hacer y que nos piden perdón. Una buena noticia sería que se entregaron unos políticos importantísimos, devolvieron toda la plata que se robaron y juraron que no van a volver a robar. Una buena noticia sería que apareció la plata perdida del metro.
y que ya no debemos nada. Una buena noticia sería que ya hay trabajo para todo el mundo. Pero en la época de Jesús no abundaban las noticias. Piensen ustedes que el mundo en el que Jesús vivió era un mundo sin noticias. No existían los medios de comunicación. No había prensa, no había televisión, no había radio. No existía la mentalidad que hoy tenemos de oír y ver noticias. A nosotros nos parece que toda la vida ha habido una vida de noticias, pero no, vuélvanse atrás unos cuantos años. Para los años 20, años 30, en Colombia a la larga no había noticias. Unos periodiquitos de pueblo donde salía, se me perdió un caballo moro en las cercanías de la estación de tren. Al que lo encuentre le daré 10 centavos. Era el mundo de ese periódico de un pueblito anticuado que se llamaba Medellín. Hoy, por los medios de comunicación que tenemos, continuamente producimos noticias. En la época de Jesús solo había una noticia. ¿Cuál se imaginan que sería una noticia en el mundo antiguo? Solo había una bien importante, que llegaba corriendo el mensajero a llevarla. ¿Saben cuál era la noticia del mundo antiguo? Llegaba el mensajero corriendo y decía, ¡guerra! ¡Guerra! ¡Vienen los enemigos! Era la única noticia de la antigüedad. Y la noticia a la que todo pueblo le tenía miedo. Por tanto, la única buena noticia de la antigüedad era cuando un mensajero llegaba corriendo y decía, vencimos, vencimos, hemos ganado la guerra, Dios nos ha dado la victoria. Esa era la buena noticia de la antigüedad, no cualquier noticia, era la gran noticia. Les voy a recordar algo que ustedes lo más seguro aprendieron cuando estudiaron historia en bachillerato. Cerca a la ciudad de Atenas, a 42 kilómetros de la ciudad de Atenas, hay una llanura. En esa llanura se realizó una tremenda batalla, una impresionante batalla entre el ejército persa y el ejército ateniense. Si hubieran ganado los persas, nuestra civilización hubiera desaparecido. Todo este mundo de la filosofía y las artes griegas no hubieran existido jamás. Se hubieran hundido y perdido para siempre. Había la orden de que si Atenas perdía, un mensajero correría hasta la ciudad para advertir a la gente de la derrota, para que la gente incendiara la ciudad y se quitara la vida, porque era preferible que los persas encontraran Atenas destruida y a la gente muerta que caer en manos de ellos y que los niños se volvieran esclavos y las mujeres fueran tratadas como esclavas. Y empezó la batalla y ganó Atenas y encargaron al mensajero que fuera a llevar la noticia, y Filípides corrió 42 kilómetros desde la llanura de Maratón hasta la ciudad de Atenas, y cuando llegó a la ciudad de Atenas gritó, vencimos, vencimos, podemos seguir con vida, la ciudad no será destruida, vencimos. Y cuenta la historia que en ese momento, por el esfuerzo, Filípides cayó a tierra y murió. Eso es euangelos. El euangelos es el mensajero que lleva la buena noticia, pero no cualquier buena noticia. Es la noticia por la que vale la pena dar la vida. Es una noticia por la que vale la pena morir. Es una noticia por la que vale la pena sacrificarse. Y esa noticia, una noticia por la que se corre 42 kilómetros, es para gritar, vencimos. De ahí tomaron los cristianos la palabra evangelio. Luego, cuando decimos buena noticia, ya nosotros sabemos que no se trata de cualquier buena noticia. Es la gran noticia. Vencimos. También a nosotros nos ha venido el Señor. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo de nuestra espera, se ha cumplido el tiempo de nuestras tristezas, se ha cumplido el tiempo de nuestros dolores, se ha cumplido el tiempo de nuestras amarguras. Y viene el Señor a nuestras vidas y nos dice,
que ya para nosotros también llega el reino de Dios, que también para nosotros Dios es Padre y también nosotros podemos aprender a vivir a partir del amor del Dios Padre, y que lo único que se necesitan son dos cosas. La primera, que regreses niño mío, que regreses hija mía, que regreses a casa, que dejes de estar por países perdidos, que regreses al fin, que regreses a mis brazos. Y lo único que se necesita es que regreses y que creas que hay una buena noticia, porque hay alguien que ha muerto en una cruz para gritarte de tal forma que no puedas dejar de oírlo, que hemos vencido en la batalla, y que hemos vencido en la batalla porque todo lo que tú creías derrota, todo ha sido sanado, todas las lágrimas limpiadas y todos los sufrimientos curados. Vencimos. Ese es el centro del Evangelio.